Así que sí, en tercero seguramente. En tercero lo van a tener a Cristian directamente en materno. Así que se viene la parte de neo, digamos, de neo y de pediatría. Y de gineco y obstetricia. ¿Alguna otra duda con lo del parcial? Unidad 3 y 4, preguntas múltiple opción de verdadero o falso, se van a resolver rapidito si estudian. Básense principalmente en lo que vimos en las clases, es decir, no en la diapositiva, sino en el tema específico que se vio en la clase. Acuérdense que todos los PowerPoint están disponibles en la plataforma. Y amplíen esos temas con los capítulos del Brunner correspondientes al tema. Pero sobre todo amplíen los temas que vimos en los Power, ¿sí? en las clases. Que más que nada en eso se va a basar el examen. Todos los temas, profe. ¿No nos puede decir cuáles? Por eso todos los temas que vimos en las clases. Son todos los que entran. De la unidad 3 y 4, acuérdense. Que sería todo lo que es respiratorio y circulatorio. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de hoy no entra. ¿Sí? El tema de anemia entra. El tema de hipertensión también entra. ¿Sí? Todo lo que es neumonía entra. Todo lo que es atelectasia también. Todo lo que vimos en las clases correspondiente a la unidad 3 y 4, o sea, todo lo que es respiratorio y circulatorio, eso entra. Consulta. Si tienen alguna Parciales duda de esos temas, pregunten, no tengo problema. David, te escucho. Hola, el parcial es el 6, ¿no? El 6. Gracias. De 15 a 16 y después una clase cortita y se termina. La clase la doy yo. Y a partir de mañana ya va a quedar habilitado para que lo vean el trabajo obligatorio número 2. El trabajo obligatorio número 2 es la presentación de ustedes en clases de temas específicos de la unidad 6 y 7. Ustedes van a entrar a la plataforma en la unidad... Ustedes ven mi pantalla ahí, ¿no? ¿La ven? Sí, se ve. Sí. Bueno. Acá cuando entran a la materia, bajan, entran a la unidad 6, fíjense. Esta es la 3, perdón. En la unidad 6, acá, en este momento yo lo voy a habilitar para que ustedes lo puedan ver. Mostrar. Y acá van a encontrar trabajo práctico obligatorio número 2. ¿Sí? A partir de este momento ya se muestra en la plataforma y ustedes pueden entrar acá. Cuando entren ahí van a encontrar un Excel que es este. Ya se los muestro. Excel alumno. Ah, no, este no era, perdón. Era este. Grupo de presentaciones. Ahora cuando me lo abra se los muestro bien.
Disculpe, pero me tuve que ir. ¿A dónde? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el tema? Entran a la plataforma, ¿sí? Unidad 6, ¿sí? Las 5 básicamente van a tener el PAE, que es un caso clínico de un paciente postquirúrgico, y una actividad cortita que es para desarrollar. Tienen que poner 5 cuidados preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. Y después hacer un PAE de un paciente postquirúrgico. En la unidad 6 van a encontrar el trabajo práctico obligatorio número 2. Que no sé por qué no me lo abre. Vamos a bajarlo desde acá. Ustedes cuando entran al Excel van a ver este cronograma, ¿sí? Acá está, en esta columna están los grupos y acá están las fechas en las que van a tener que presentar esos grupos. Acuérdense que son presentaciones de 20 minutos. Y este es un trabajo práctico obligatorio, no falten en estas instancias porque se les va a contar eso, digamos. El trabajo práctico consiste en eso, es como si fuera una lección oral acerca de un tema específico. Ustedes van a tener que presentarlo, se pueden apoyar con un PowerPoint como hago yo cuando doy las clases, solo que en lugar de que la clase dure 3 horas, va a durar 20 minutos. Tienen 20 minutos, por ejemplo, Cristina Feliciano y Gallardo, Adriana, tienen 20 minutos para hablar acerca de hernia hiatal y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ellos son de los grupos que van a presentar el 13 de diciembre. Fíjense que tienen tiempo todavía, ¿no? Hernia, ¿y qué más? Hernia hiatal y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esos dos temas sacados del Brunner, ustedes lo tienen que preparar en una clase como si fueran en PowerPoint, se pueden basar en el PowerPoint, no le pongan demasiada, no es ir leyendo la diapositiva solamente, sino ir agregando algunas cositas a palabras disparadoras. Desarrollar esos dos temas. Son temas bastante cortitos, bastante tranqui, fácil y entendibles. Sí, el tema lo tienen que terminar con algo relacionado con el PAE, por ejemplo, algún diagnóstico de enfermería que ustedes encuentren en el NANDA relacionado con esas patologías. 1 o 2. ¿Sí? Ese mismo día, por ejemplo, cuando terminan Cristina Feliciano y Gallardo Adriana, va a seguir Cañupal María y Millaleo Vilma, con gastritis y úlcera péptica. ¿Se entiende? Después de que termine María y Vilma, va a seguir Marcelo Feliciano con Magalí Mareco, que van a hablar de estreñimiento, diarrea e incontinencia fecal. Y una vez que terminen ellos, va a seguir Castillo Silvia con Paredes Soña en síndrome del intestino irritable. Y Antilés David y Quilaleo Elsa, peritonitis y apendicitis. O al revés, porque en definitiva la peritonitis viene después de la apendicitis, en el caso que se complique. Después van a ver que hay cuadraditos vacíos en el Excel. Eso quiere decir que esa fecha ya está cubierta. La fecha siguiente, el 10 de enero, acá arriba, ¿lo alcanzan a ver? Figura Núñez y Mariano, que van a hablar de enfermedad diverticular y obstrucción intestinal y alteraciones del ano recto como hemorroides. ¿Sí? Fíjense que van a encontrar los nombres del grupo que va a coincidir con una fecha. ¿Sí? Casi todos van a ser el 13 de diciembre, el 10 de enero y la siguiente es el 17 de enero. ¿Se entiende? ¿Dónde podemos sacar los temas, profe? Bueno, vamos de vuelta. Ustedes entran a la plataforma y van a ver acá un trabajo práctico obligatorio número 2 y un archivo de Excel. Ese Excel es el que les estaba mostrando recién. ¿Sí? Y abajo dice la actividad.
Descargue el Excel llamado trabajo práctico número 2. El mismo es un cronograma al que se le asignan temas con los que deberán preparar una exposición con una duración máxima de 20 minutos. La preparación del tema debe estar basada en la bibliografía brindada por la cátedra, o sea el Brunner. La mencionada presentación se evaluará durante las clases cuya fecha también está estipulada en el mismo archivo. En caso de tener alguna consulta, estamos a su disposición. ¿Se entendió? Es más o menos lo que le venía diciendo hace bastante ya. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije del trabajo práctico que iban a tener que presentar algunos temas? Ahí ya está estipulado qué tema y qué día. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. No me vi ahí en el listado ese que presentaste. Los grupos yo los armé con la gente que me mandó mensaje diciéndome nosotros vamos a estar con tal y tal y somos de tal hospital. Si ese día no me mandaron mensaje, mándenme mensaje ahora al grupo. Porque si no se encuentran en el Excel, mándenme mensaje y díganme con quién vas a estar. Porque yo le pregunté a Nati, no sé si fue la clase pasada o la anterior, que le pregunté acerca del trabajo y le avisé de que yo estaba sola y me dijo, igual todavía los temas los estamos armando, cuando estén armados los vamos a presentar. Esa fue la respuesta, entonces no me quedé esperando. Porque yo no tengo grupos. Vos podés estar sola, pero si estás con alguien mejor, digamos. Podés estar sola, ¿no? Sin ningún problema. ¿Vos querés estar sola? No, mi compañera parece que dijo. Bueno, podés hacer grupo con otra persona, no pasa nada. Que... Eso si quieren, por ejemplo... igual no tengo problema en hacerlo sola. Por eso no necesariamente se tienen que conocer ni tampoco se tienen que juntar. Por ejemplo, qué sé yo, a mí me tocó hernia hiatal y reflujo gastroesofágico. Vos preparás hernia hiatal y yo preparo reflujo y listo. Y están incorporadas en el mismo grupo, ¿entendés? O sea, puede ser sola o puede ser acompañada, no pasa nada. El grupo máximo es de 3. Bueno, y la otra porque vi las fechas igual ahí. Bueno, la fecha, si vos no estás en el cronograma, seguro te va a tocar después del 17 de enero. Porque yo el 16 de enero me voy. Hasta el 16 de febrero. Va a ser la siguiente fecha. Y bueno, eso se puede arreglar, no pasa nada. Lo podemos acomodar. De hecho, se pueden intercambiar entre ustedes. Por si no les conviene la fecha, se pueden intercambiar, no pasa nada. Bueno, muchas gracias. Acuérdense que son presentaciones de 20 minutos. No es que van a estar toda la clase hablando ni nada. Pueden preparar un PowerPoint. 20 minutos cada uno. 20 minutos, por ejemplo, yo y 20 minutos Adriana, o entre las dos 20 minutos. Entre las dos 20. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, sí. Poder de síntesis. ¿Se entendió? ¿El trabajo práctico obligatorio número 2? Sí. Sí. Profe, yo también para esa fecha estoy de vacaciones, ¿cómo puedo hacer? No, lo podemos ubicar en otro, lo intercambiamos. No pasa nada, podés presentar primero. ¿Para qué fecha? Después. ¿Para qué fecha? Del 9 a fin de enero. Y bueno, nosotros tenemos una clase el 6, no, va a ser el 13, está bien. Qué larga tus vacaciones, ¿eh? Y la verdad que no tengo ganas de trabajar a esta altura del año, estoy mal. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, ya veremos. Mándenme mensaje, el que no esté en el Excel, mándenme mensaje así yo lo puedo incorporar. Acuérdense que es un trabajo obligatorio, lo tienen que hacer sí o sí. Si hay una sola persona va a ser un tema más cortito. Eso es inevitable. Lo que pasa que por ahí capaz que, bueno, está bien, profe, pero justo en lo que es enero y febrero, uno por ahí el tema de las vacaciones. Porque yo dependo de las vacaciones de mi marido para poder salir, no es que yo elegí. Pero justo usted nos hace hacer presentación en las vacaciones de verano, profe. Son 20 minutos. Son 20 minutos, no pasa nada. Yo tengo que estar haciendo clase de 3 horas en las vacaciones de verano, así que imagínate. Bueno, pero... Yo no tengo la culpa, el que tiene la culpa es el que hizo el cronograma de fechas. ¿Qué cree que haga? Bastante flojito. Avísenle a la gente de la provincia. Bueno, le vamos a escribir al ministro. Ningún problema, si cambian la fecha para más adelante, mejor para mí.
Gracias, profe, igual. Bueno, como tema de hoy, tenemos, como les dije antes, conceptos perioperatorios y atención de enfermería, ¿sí? Para poder hablar de esto, primero que nada tenemos que hablar de lo que es una cirugía, ¿sí? Obviamente algo perioperatorio se refiere a todo lo que está alrededor de la cirugía, tanto antes como intra cirugía o como después de la cirugía. Y como definición de cirugía tenemos que es una práctica médica que implica la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico para diagnóstico, tratamiento o pronóstico. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, una cirugía para diagnóstico? ¿Se les ocurre alguna? Toma de muestra de biopsia. Podría ser, sí, para diagnóstico. Sí, sería para diagnóstico de qué tipo de cáncer tiene el paciente en el caso de que tenga un cáncer o si era un tumor benigno, por ejemplo. Laboratorio. No, acordate que es una práctica médica que implica la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico para diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Para diagnóstico de una cirugía es una toma de muestra de biopsia, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser. ¿Laparotomía exploradora? Una laparotomía exploradora, por ejemplo, es para diagnóstico. Por ejemplo, en un paciente que viene con una herida de arma de fuego, se le hace una laparotomía exploradora para ver qué órgano afectó la bala. Tomografía, una tomografía. Una tomografía no sería un procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Estamos hablando de cirugías. Una cirugía para tratamiento, ¿cuál se les ocurre? Endoscopía, dice Marisa por el mensaje. ¿Cómo dijiste, profe? Una endoscopía podría llegar a ser una cirugía o no. Es decir, así por la definición de cirugía, manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con el fin médico, y qué sé yo, si la endoscopía incluye la extracción de alguna muestra, la extracción de alguna obstrucción del intestino o algo por el estilo, ahí sí. Pero si es solo para ver y salir, no. Sí requiere un proceso de anestesia. ¿Una biopsia de pólipo? Una biopsia de pólipo puede ser, o sacar un pólipo también puede ser, ¿sí? Como tratamiento. Como tratamiento también puede ser la apendicectomía, ¿sí? La traqueotomía, ¿me dijiste, Gustavo? Sí, colocación de tráqueo. Una traqueotomía puede ser como tratamiento, ¿sí? Tranquilamente. Y como pronóstico podemos compartir las cirugías que involucran extracción de tumores, también biopsias. Y de acuerdo a lo que se salga, lo que se saque, lo que se analice, va a ser el diagnóstico y por lo tanto el pronóstico del paciente, ¿no? Hoy tenemos dos enfermeros que trabajan en quirófano, así que la van a tener re clara con este tema. Ahora, ¿cuáles son las competencias de enfermería? ¿Sí? Acá, Gustavo y Mariano, que están trabajando en quirófano activamente, poniéndole el pecho a las balas ahí en el quirófano, pueden aportar todo lo que quieran. Competencia de enfermería dentro del quirófano, la seguridad, ¿sí? Dentro y fuera. Acuérdense que vamos a hablar de lo preoperatorio, lo intraoperatorio y lo posoperatorio. Otras competencias de enfermería son las respuestas fisiológicas. ¿Respuestas a qué? ¿A qué puede ser las respuestas a qué? ¿Al dolor? La respuesta al dolor puede ser antes de la cirugía, dentro de la cirugía y después, ¿sí? Puede que se me despierte el paciente, por ejemplo, dentro de la cirugía. Antes de la cirugía, por ejemplo, piensen en un paciente con apendicitis.
El tratamiento del dolor es bastante importante porque la apendicitis duele muchísimo y de hecho el paciente te pide que lo operen. A ese nivel son los niveles de dolor. Y también puede ser las respuestas fisiológicas a qué. Específicamente lo que genera más juicios en la cirugía. El miedo. ¿A qué? ¿El miedo? No. A la anestesia. A la anestesia. El 25% de los juicio por mala pacientes que praxis. entran al quirófano. Es por eso que los anestesistas cobran más que el resto. Para que vayan sabiendo. Porque son dentro de la rama de la medicina la que corresponde a la mayor cantidad de juicios seguidos muy de cerca por la ginecología. Eso se imaginarán, ¿no? De hecho, es por eso que cobran más que el resto de las especialidades médicas. ¿Sí? La respuesta fisiológica, sobre todo a la anestesia, ¿sí? Hay pacientes que viven su vida normal, que no tienen ninguna enfermedad, no son alérgicos a nada ni a ningún medicamento y reaccionan mal a la anestesia. ¿Sí? El 25% de las cirugías pueden tener alguna complicación relacionada con la anestesia. ¿Sí? Más allá de las patologías y las comorbilidades que tenga el paciente. Así que es algo que a nosotros, dentro de lo que es la seguridad, la respuesta fisiológica a la anestesia es importantísima. Después tenemos las respuestas del comportamiento, de cómo se comporta el paciente a la cirugía, a la pérdida de sangre, por ejemplo. Y dentro de la respuesta del sistema de atención de salud se refiere a la organización de los servicios. Por ejemplo, hay quirófanos que tienen habitaciones de recuperación anestésica y hay quirófanos que no. En Cipolletti, por ejemplo, sé que hay un sistema de un sector donde es para recuperación anestésica. No sé si se usa muy seguido, pero sí hay. ¿Se usa muy seguido? Por la demanda que hay, sí se usa bastante seguido. Bueno. La idea es no tener que usarlo porque no contamos con el personal suficiente como para dejar un enfermero ahí cuidando a un paciente. Se supone que ese paciente no está en condiciones de ir a la sala porque necesita una observación constante y bueno, al no tener un enfermero para dejarlo ahí encargado de ese paciente, la idea es que el paciente salga lo mejor posible directo a la sala. Bien. Pero sí, tenemos el espacio. Hay un espacio disponible que se usa de acuerdo al criterio de valoración, tanto del anestesista como del enfermero que está de guardia. ¿No? Así es. Hay algunos quirófanos, como les decía, que no cuentan con sector de recuperación. Directamente el paciente sale de la cirugía al sector de internación donde va a estar después. Después tenemos clasificaciones quirúrgicas, ¿sí? Pueden ser, como les dije antes, procedimientos diagnósticos, como los que habíamos mencionado, curativos, reparadores reconstructivos o estéticos, que puede pasar, y paliativos, ¿sí? Que son procedimientos que se hacen no para curar, ni para reparar, ni para diagnosticar, sino simplemente para que el paciente pueda tener menor cantidad de complicaciones y mayor cantidad de comodidades antes de su muerte. Y tenemos cirugías de rehabilitación, como por ejemplo una artrosis de rodilla o de cadera que requiere un reemplazo de cadera. Esto entraría dentro de lo que son cirugías para rehabilitación. Otro tipo de clasificación es cirugías de emergencia, que obviamente tiene que ver con el tiempo que nosotros tenemos antes de la cirugía. Hay cirugías que son de emergencia, que la preparación no va a ser la misma que la cirugía de urgencia, o que se considera necesaria, o que se considera electiva u opcional, ¿sí? Hay cirugías que vienen directamente por consultorio externo, ¿sí? Es una persona citada por el cirujano, que a veces hasta se acerca directamente al quirófano,
o directamente al servicio de cirugía o donde va a quedar internado el paciente antes de pasar a quirófano, ¿sí? Ese tipo de pacientes tienen distintos tipos de preparación para la cirugía. Entonces, dentro de lo que podemos llegar a hacer, sobre todo en lo prehospitalario, en lo prequirúrgico, perdón, es dentro de la valoración algún diagnóstico de enfermería que puede tener con el miedo, con la ansiedad, con el dolor, con la posibilidad de que se complique, ¿sí? esa patología que requiere cirugía, puede llegar a tener algunas complicaciones que estén básicamente relacionadas con la patología, como por ejemplo una peritonitis a partir de una apendicitis. Elaborar un plan de cuidados, básicamente para previo a la cirugía y para cuando vuelva el paciente, ¿no? La preparación de la piel, que puede tener que ver con baños con clorhexidina o directamente baños normales en ducha. El rasurado ya es algo que no se usa demasiado rutinariamente porque se ha demostrado que genera algunas complicaciones para con la piel. Algunas cirugías requieren de rasurado sí o sí, si no se requiere sí o sí, no se realiza. Los ejercicios postoperatorios, ¿sí? Los ejercicios postoperatorios se los voy a enseñar al paciente antes de que vaya a la cirugía. En el caso de que tenga que movilizar alguna articulación o algo por el estilo relacionado con la cirugía, debo enseñárselo antes de que vaya. Un plan de enseñanza tiene que ver con esto, en qué orden les voy a enseñar y qué cosa le voy a enseñar al paciente, ya sea para bajarle la ansiedad, el miedo o para facilitarle la recuperación después de la cirugía. Las pruebas de laboratorio involucran siempre un coagulograma, un hemograma de rutina, un electrocardiograma, porque es importante saber la presencia de comorbilidades, de arritmias previas. Si el paciente toma medicación, tengo que tener registro. Dependiendo de la cirugía, voy a tener que preparar el intestino, ¿sí? Puede que tenga que hacer algún enema evacuante o administrar laxantes. El consentimiento informado es muy importante que yo lo tenga en cuenta, no solamente el médico que va a hacer la cirugía o el anestesista, lo tienen que tener en cuenta, también lo puedo tener en cuenta yo, porque es algo importante que tiene que ver con los derechos del paciente. Ahora vamos a hablar un poco más específicamente del consentimiento. Sí, eso sí estaría bueno, porque hemos tenido varios problemitas al respecto ahí. Seguramente es de lo que más genera inconvenientes. La visita preanestésica es algo que yo pocas veces he visto en la internación. He visto a algunos anestesistas acercarse al paciente antes de ser operado, entrevistarlo, valorarlo, y a veces directamente te lo llaman a cirugía. Todo va a depender del tiempo con el que cuente el anestesista antes de irse al privado, ¿no? Digo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Eduardo, generalmente los anestesistas van a la habitación a ver al paciente cuando saben que el paciente viene complicado. Ahí es donde agarran, se hacen un poco de tiempo y obviamente para asegurarse y no llevarse sorpresas van y hacen todo la anamnesis y el interrogatorio que corresponde. Pero si no, como vos decís, directamente se espera en el quirófano y más de una vez también se llevan flores de sorpresa. Sí. Básicamente pueden tener sorpresa con cualquier paciente y no solo con aquel que tiene comorbilidades. De hecho, a veces se descubren las comorbilidades en la mesa de quirófano ya, acostado. Y hay cosas para preparar que no están preparadas. Entonces lo ideal sería que el anestesista sea el que valore. Y en algunos hospitales hay enfermeros que están dentro del servicio de anestesia, que serían los encargados de hacer la entrevista con el paciente antes de que pase a quirófano. No pasa en Cipolletti, no sé si pasará en alguno de los hospitales de los otros enfermeros presentes. Lo normal es que pase en
sobre todo en los servicios de hospitales privados, ¿no? Y después Gordo, tenemos, sí, con respecto a ese tema, viste que ahora también se está comentando el tema de la nueva profesión que está por salir, que se va a incorporar el equipo de salud, como fueron los instrumentadores en su momento. Ahora están los técnicos, de emergencia en la guardia, ahora están los técnicos en anestesia, mirá, que son eso los no lo que sabía. supuestamente van a ayudar al médico anestesista. Mirá, sí, tranquilamente puede pasar. Y es otro lugar que va a perder la enfermería. Digamos, todo lo que es instrumentación quirúrgica antes no existía, digamos. Es algo de lo que se encargaba el enfermero de quirófano. Pero bueno, así va evolucionando todo y qué sé yo, en definitiva se van ampliando un poco las competencias. Lo que sí me parece que no está muy bien es que es perder un poco de espacios, pero bueno, eso ya va a criterio de cada uno. Y un poco de seguir la corriente vamos a tener que seguirla, digamos. Sí, de hecho, Eduardo, viste que también se comenta el tema de que hay una fuerte puja por sacar enfermería de quirófano. En el caso del hospital de Cipolletti, al tener servicio de obstetricia, es como que ahí se le ha hecho cierta traba, digamos, para no sacar enfermería de quirófano, pero si por los instrumentadores fuera, obviamente sacarían a todos los enfermeros y el médico anestesista haría todo lo que es el tema de vías, bueno, en fin, su trabajo y el de enfermería. Claro. Obviamente que el tema en debate acá es el cuidado enfermero que nos realiza. Y sí. Claro, lógicamente. No, sé que, por lo que tengo entendido, el instrumentador no puede tocar al paciente y ahí es donde más limita las competencias. Pero bueno, es un tema de largo debate y bueno, la manera de pelear es básicamente demostrar toda la falta que hacemos ahí adentro, ¿no? Que bueno, tiene que ver con estas clases, digamos, con todas las competencias y todos los cuidados que nos lleva el paciente quirúrgico intraoperatorio, que son cuidados bastante críticos, sobre todo. Después de la visita preanestésica viene lo que se llama la profilaxis antibiótica. Muchas veces se utiliza en cirugías que, dependiendo de qué cirugía va a ser, es el antibiótico correspondiente. Se administra normalmente 1 hora antes de ir a quirófano. En el caso de la emergencia, por ejemplo, en pacientes con heridas de arma de fuego o heridas de arma blanca, se administra cefalotina intravenosa antes de la cirugía. Y dependiendo de la cirugía, puede ser gentamicina o ciprofloxacina, de acuerdo a la patología que pueda llegar a ser infectada después, ¿no? Después es importante la comprobación de la historia clínica, ¿sí? Que corresponda al paciente que estamos llevando y que coincidan las cosas que tiene el paciente con lo que dice la historia clínica. Que bueno, no sería la primera vez que se opera al paciente equivocado, ¿no? Y todo este proceso del preoperatorio terminaría en el traslado al quirófano. Dentro de lo que respecta a la valoración preanestésica, fíjense que abajo grandote dice anestesiólogo. Sería adecuado para el paciente que sea el anestesiólogo quien lo haga. La valoración preanestésica es un proceso de evaluación clínica que precede a un acto anestésico para procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. No quirúrgicos como por ejemplo una endoscopía, ¿sí? Ahí en Cipolletti había un servicio de endoscopía que cuando un paciente requería de una endoscopía, primero venía una enfermera que estaba designada a ese servicio y te hacía toda una entrevista y un checklist de las cosas de valoración del paciente en relación a la anestesia que se utiliza habitualmente, ¿sí? Y ahí se determinaba qué anestesia se iba a utilizar y qué cuidados iban a tener. Y obviamente la enfermera se dedicaba
a pedirle todos los exámenes previos correspondientes, que incluían todos los exámenes de laboratorio y de electrocardiograma, y que ya tenía los formularios ya firmados por el médico de endoscopía. Y básicamente esto sería como una figura de una enfermera que se dedica específicamente a la preanestesia. Lo que ahora, según Gustavo, que yo no sabía, va a ser, me imagino, potestad del técnico de anestesia. La valoración preanestésica básicamente sirve para disminución de la morbilidad y la mortalidad posoperatoria, obviamente porque yo me estoy enterando bien qué antecedentes tiene el paciente, qué alergias tiene, qué predisposición a hacer complicaciones tiene, básicamente. Me da un plan anestésico adecuado, porque no para todos los pacientes es lo mismo, a pesar de que hay protocolos que ya se pueden aplicar a gran cantidad de pacientes, hay algunos con los cuales se requiere alguna modificación. Hay beneficios para el centro hospitalario, porque básicamente se optimizan los recursos. Evita retrasos y suspensiones innecesarias, ¿sí? Y optimiza todo lo que es el preoperatorio y el posoperatorio también. Porque obviamente mientras más adecuada sea la anestesia, menor cantidad de tiempo le va a durar al paciente y más rápido se va a recuperar de la anestesia y la cirugía. Hay algunos pacientes que tienen alto riesgo o por cirugía mayor que requieren una valoración con varios días de anticipación, ¿sí? Algunas cirugías requieren una preparación importante antes de hacerlas. Y después tenemos cirugías de bajo riesgo o cirugías ambulatorias que pueden ser directamente se pueden internar el mismo día de la cirugía. Es muy importante tener una historia clínica detallada. El examen físico que involucre la vía aérea es muy importante. Hay algunas tablas indicadoras de la dificultad para intubar que voy a tener al paciente. Algunas veces puede ser necesario contar con algunos instrumentos más avanzados que un laringoscopio, de acuerdo a la anatomía o alguna dificultad física que tenga el paciente para la intubación. Esas son cosas que debiera valorar el instrumentador de la intubación, que básicamente es el anestesista o el anestesiólogo. Los exámenes de laboratorio que les dije antes: hemograma, coagulograma, rayos X, electrocardiograma y el riesgo quirúrgico. El consentimiento y las sugerencias. Hay algo que se llama ERAS, ¿sí?, que tiene que ver mucho con el manejo anestésico preoperatorio. Esto es un concepto bastante nuevo, apareció en el 2008, alrededor del 2008, y viene del Colegio de Anestesistas. Es básicamente, son herramientas para que el paciente se recupere más rápidamente o más rápido y con menor cantidad de complicaciones después de la cirugía. Básicamente se trata de optimizar el estado clínico, educar al paciente, identificar comorbilidades, como decíamos recién. Hay muchas discusiones con los cirujanos. Los 2 vasos de agua antes de dormir y 2 vasos de agua 2 horas antes de la cirugía se pueden llegar a consumir. Se está tratando de bajar un poco el tiempo de ayuno. ¿Cómo lo están manejando en quirófano, chicos, saben? Cuando son pacientes pediátricos, generalmente el anestesista informa esto y tratamos de optimizar los tiempos, que es lo primordial, pero cuando son pacientes pediátricos específicamente, el anestesista permite la ingesta de líquidos, un tecito con un poquito de azúcar, como para que no sea tan largo el ayuno. Porque si bien hay una lista de cirugías a realizar,
los tiempos no son exactos, a veces se dilata un poco, y el ayuno del paciente pediátrico, que es más, que requiere más cuidado, se extiende mucho a lo largo del día. Entonces, la idea es más o menos prever para qué hora va a hacer esa cirugía, y el anestesista o el enfermero que esté de turno avisa y se les permite una ingesta de líquido. Bueno, el estado nutricional del paciente es muy predictivo de cómo va a evolucionar la herida y la cicatrización. Y sobre todo, si son cirugías largas que requieren demasiada pérdida de sangre, muchas veces la hipovolemia es algo que se puede llegar a dar. Y la deshidratación de un paciente solo por el ayuno es lo que se empezó a ver y lo que se empezó a tratar de cambiar. Esto de los dos vasos 2 horas antes de la cirugía, antes no pasaba, digamos. Antes eran 8 horas antes, no podías tomar nada, ni comer nada y punto. Después cuando Eduardo, empezaron a ver que llegaban en un estado nutricional o deshidratados los pacientes, esto complicaba después el proceso de cirugía y sobre todo la recuperación. Sí, Gustavo. sí, también hay que aclarar también que, por ejemplo, el ayuno no solamente es de alimentos y agua, sino también en el caso, por ejemplo, de los fumadores tampoco pueden fumar. El otro día, por ejemplo, una cirugía de traumato se suspendió porque la persona salió temprano a la mañana a fumarse un par de cigarrillos. Mirá. Y sí, lógicamente no se debiera fumar nunca, pero bueno, mucho menos antes de una cirugía. Y después tenían el valor de 6 horas, esto es más moderno, digamos, 6 horas de ayuno para sólidos, solamente para sólidos, ¿sí? Y la ingesta de glúcidos simples como por ejemplo jugos de fruta sin pulpa y ese tipo de cosas se podría hasta 6 horas antes. Y hasta 2 horas antes también. ¿Por qué? Porque son alimentos que se digieren muy rápidamente. Obviamente todo va a depender de la patología que tenga el paciente. Básicamente se trata de minimizar el periodo de ayuno, ¿sí? Primero, identificar comorbilidades, minimizar el periodo de ayuno segundo y la profilaxis antibiótica, 30-60 minutos antes de la cirugía, son los 3 pilares del ERAS que básicamente es lo que está probado que baja la recuperación, el tiempo de recuperación de la cirugía. El protocolo Eduardo, de recuperación optimizada ERAS, sí. Igual de todas maneras, con el tema del antibiótico, Eduardo, generalmente el antibiótico no siempre viene realizado de sala o de donde ingresa el paciente. Muchas veces lo hacemos nosotros, por orden del médico cirujano, lo hacemos nosotros ahí, durante la cirugía o un poquito antes de que sea intubado el paciente, en caso que lleve intubación, obviamente. Claro, viste que igualmente todo tiene que ver con todo. Si el anestesista, el anestesiólogo hubiese ido antes a valorar al paciente, seguramente hubiese indicado el antibiótico antes de que vaya a la cirugía. A veces se terminan haciendo la cirugía por la falta de valoración del anestesista en el lugar del paciente. Pero bueno, todo es así, todo se relaciona con todo, básicamente. El ERAS básicamente es el protocolo de recuperación optimizada y significa Enhanced Recovery After Surgery, ¿sí? Es un conjunto de estrategias multimodales, perioperatorias, basadas en la evidencia y cuya finalidad es disminuir el estrés y promover la recuperación de la función orgánica, ¿sí? También tiene mucho que ver con esto de alimentar al paciente lo antes posible, de estimular que el paciente